importante de las acciones de política internacional de Estados Unidos. No fue Carlos Pascual, sino alguien que piensa como él y que fue miembro del Consejo Nacional de Seguridad en la época del segundo presidente Bush, el que pronunció casi una frase célebre. En la Segunda Guerra Mundial, dijo, Estados Unidos fue el arsenal de las democracias. Ahora y en el futuro inmediato será el arsenal de la energía. No estoy seguro de, aparte del juego de palabras, qué hay en el fondo de esa expresión, pero ciertamente hay la voluntad política estadounidense de utilizar su mayor capacidad de producción de hidrocarburos, sobre todo no convencionales, como herramienta de política internacional. Y el caso en el que ha empezado a manifestarse con mayor claridad, ya había habido manifestaciones en el caso de la reacción ante el programa nuclear de Irán, es el caso de Ucrania. Y voy a dedicar un par de minutos a esto. Estados Unidos quedó enormemente decepcionado, y creo que incluso el presidente Obama así lo señaló en algún momento, de la incapacidad europea para reaccionar con mayor vigor a lo que se consideró, a la anexión de Crimea, o lo que algunos llaman la reincorporación de Crimea al territorio de la nación rusa. Esperaba una reacción más fuerte, y es claro que en Europa, en virtud sobre todo de la dependencia respecto de las importaciones de gas procedentes de Rusia, que se manifiesta muchísimo más fuertemente en Ucrania, pero que en Europa occidental o en la Europa, la vieja Europa, como decía Rumsfeld, es muy importante, del orden del 30 o 40%, impidió el que se pensara en sanciones económicas, porque era evidente que la represalia podría venir de inmediato en términos de interrupción o de afectación de los suministros de gas a Europa occidental. Y lo que Estados Unidos está tratando de hacer es contribuir lo más rápidamente posible a reducir la dependencia de Ucrania en particular, y más adelante de Europa en su conjunto, de los suministros de gas y otros energéticos procedentes de Rusia. No es algo que vaya a lograr de la noche a la mañana, es algo que reclama periodos de tiempo que hay que medir quizá en quinquenios más que en años, pero la intención es muy clara. En el corto plazo se está procurando desviar a Ucrania suministros de gas que llegan a los países europeos occidentales vecinos, y que hay el horizonte de 2 estaciones para que vaya a volverse crítica la situación en invierno. Estamos en un momento de muy baja demanda estacional de gas, cuyo uso en calefacción es quizá el más importante, directa e indirectamente, vía generación eléctrica. Y se quiere aprovechar esos meses para ver si se arma al menos un esquema mínimo de suministros sustitutivos provenientes de otros países europeos o provenientes de más lejos por la vía del GNL, que como sabemos reclama otro tipo de tecnologías de transporte y de gasificación y relicuefacción
en el punto de consumo, de regasificación en el punto de consumo. Pero lo que es muy claro y lo que es un factor con el que habrá que jugar más adelante es con esta intención abierta y manifiesta de Estados Unidos de utilizar su nueva capacidad de producción de hidrocarburos como una herramienta de política internacional. Por eso, cuando se habla, y lo dijo Ángel de la Vega, de la noción muy generalizada de que las corporaciones petroleras de Estados Unidos se mueven en un mundo no restringido, en un mundo en el que el mercado domina, se están viendo solo una parte de la película y no se están viendo los casos en que por razones políticas Estados Unidos impone limitaciones específicas a sus empresas o a las empresas establecidas en su territorio y, por cierto, a las establecidas en otras partes para realizar determinado tipo de operaciones comerciales. Cuando la OPEP dictó un embargo petrolero en los años 70, Estados Unidos y el resto de Occidente pusieron el grito en el cielo. Ahora utilizan el embargo petrolero, como lo hicieron en el caso de Irán, y fuerzan a sus empresas a no realizar operaciones en los mercados que ellos determinan por razones políticas que deben ser sancionados o a los que deben detenerse los suministros. Ramón Carlos se preguntó por la caja negra de la legislación secundaria en materia de energía. Esa legislación secundaria en México, sé que hago una pregunta absolutamente retórica, establecerá que las empresas que operan en México deben obedecer eventuales dictados del gobierno del país en materia de a dónde dirigir o a dónde no dirigir sus corrientes de exportación. Evidentemente no. Lo último que quisiera señalar, porque ya me dijeron que debo concluir, es la cuestión de la inflexión europea. Como bien señala Ángel, es un tema de enorme preocupación. Con la gran recesión, la Unión Europea está a punto de dar la espalda a esa orientación realmente muy positiva de política energética que se definió antes de la gran recesión y que se trató de mantener en vigor hasta ahora. Y ciertamente el ritmo de avance de las economías sin carbono o bajas en carbono en Europa va a ser mucho más moderado en los años, en el quinquenio o en el decenio por venir que se defina en los nuevos lineamientos de política propuestos por la Comisión y que va a aprobar seguramente el Consejo de Europa, de lo que fue en los últimos 10 años. La verdadera revolución energética es una involución hacia los combustibles fósiles, como lo señaló Ángel, por la vía de los hidrocarburos no convencionales. Gracias. Gracias. Muchas gracias. A mí me toca menos tiempo y devolver el micrófono. También estás a la izquierda. Ya no hago yo ningún comentario, mejor espero las preguntas de ustedes a los ponentes. Están muy callados, por lo tanto me obligan a hacerlos yo algunas. Perdón.
Y nomás quiero hacer dos brevísimos señalamientos a lo que escuchamos. Primero, que ahora que está el tema del campo, otra vez empezamos a discutir, hay en algunos una gran preocupación porque las formas de tenencia sean distorsionadas, utilizadas para abrir campos muy grandes de gas, shale y eventualmente de gas. O sea, el tema implica, llega a muchas otras cosas, a muchas otras áreas de la realidad. Y un segundo muy breve comentario es, si seguimos la pista al tema del cambio climático, hay todo un esfuerzo por acallar el tema del cambio climático. Hay un combate grande ahí, porque lo que está viendo no es menos, sino más hacia, como dice muy bien Jorge Eduardo, hacia los combustibles fósiles, que son los campeones de los gases invernadero. Entonces, todo esto tiene mucho trasfondo, es muy interesante verlo en una perspectiva amplia y se ve que estamos en medio de un gran combate por el modo de energía y ya el mundo tiene muchas dificultades para seguir absorbiendo CO2 en la atmósfera. Gracias. Gracias. Doctor Francisco Javier Alejo. Hoy vino Francisco nada más. Francisco. La inercia, maestro. Bueno, en primer término, manifestar mi alta satisfacción por lo ya escuchado, tanto de nuestro ponente como del comentarista ponente Ramón Carlos, como el comentario de Jorge Eduardo Navarrete, que realmente redondean en su conjunto la temática que nos reunió en esta primera parte del evento. Yo quería simplemente señalar a Ángel la necesidad de incluir en estos panoramas, en estas presentaciones, el análisis sobre el juego de los volúmenes, porque parte del problema que hay en la visión, ya no del público, sino de los propios académicos, que comentan, escriben y comentan sobre la materia, es que parecería ser lo mismo la consideración que se le dé a las llamadas energías nuevas o alternativas, las no basadas en la energía primaria fósil, que las decisiones que se tomen en materia de la explotación, producción y comercio y utilización de las energías fósiles. De pronto se empieza a comentar que ya el mundo de los hidrocarburos, el mundo de la energía primaria fósil se acabó. Llevamos aproximadamente unos 20 años de planteamientos en esa materia como si tuviera algún viso de realidad. Lo que nos muestran las cifras es precisamente que el papel de los volúmenes en la dinámica de los fenómenos es esencial. Nos acabamos de enterar, por ejemplo, y se ha divulgado gracias a una de las notas blogueras y artículo en el New York Times de Krugman, de cómo ya llegó el precio, el costo del kilowatt hora generado por la vía fotovoltaica a aproximarse ya muy cerca del carbón, ¿verdad? Y del gas. Esa es una magnífica noticia, pero de eso a que esto se traduzca en volúmenes verdaderamente significativos para alterar los panoramas económicos, geopolíticos y demás de los panoramas energéticos globales y regionales, pues le cuelga mucho y tendrá que ocurrir muchas cosas. Se habla con demasiada ligereza entonces sobre las perspectivas de la sustitución. Yo no he visto, por ejemplo, en el pasado lo hubo, ahora no lo he visto recientemente, en los estudios sobre la materia, un estudio serio sobre las teorías de sustitución.
por ramas industriales y por usos en las distintas áreas de la actividad económica, que obviamente juegan un papel determinante y tienen que ver con los fenómenos de deslocal o relocalización de la actividad industrial europea, principalmente en todas aquellas ramas y sectores que son muy intensos en el uso de energía. Tiene que ver, ahí está, eso se vería con toda claridad si hubiera estudios claros sobre las ideas de sucesión en esas materias. De verdad que mi planteamiento es que ojo con los planteos que se hacen si no queda en claro la cuestión de los volúmenes. ¿Alguien más? El análisis que hizo Ángel respecto a la Unión Europea y la reflexión de las políticas energéticas y ambientales, donde dice que en parte de ello se debe a la recesión económica. Y tomando el estudio de larga duración que hace Piketty sobre el capital en el siglo XXI, en que muestra que la tasa de crecimiento de la economía mundial entre 1700 y 2012 es 0.8, y que los niveles de crecimiento económico que vimos después de la Segunda Guerra Mundial son total y absolutamente anómalos respecto a las tendencias mundiales. Y su pronóstico es que la economía mundial a partir de 2020 crecerá más o menos al 1% anual. Me pregunto cuál sería la demanda de hidrocarburos, porque me da la impresión que estamos poniendo el énfasis en la producción de la oferta, más que en la demanda. Es probable que con esa tasa de crecimiento haya sobreproducción en algún momento, si es que realmente se da, se conoce. Y el otro elemento que también está en el libro, después de hacer un análisis de varios países, lo que muestra es que los países que han crecido no lo han hecho sobre la base